Antes de comenzar este estudio, que es el cuarto, ya diré el título y la división. Quiero apuntar una cosa que un hermano de ayer, después del estudio, me dijo. Recordarán que, hablando de la importunidad en la oración, que fue con lo que yo terminé el estudio de ayer, me dijo, un hermano me añadió un caso más que está en la Biblia y es muy claro, porque se ve muy claro. Y yo les ponía el caso de Ezequías. La Biblia no dice que hizo mal en orar de esta forma, pero lo que viene después, en el resto del capítulo 38 de Isaías y el capítulo 39, se ve que, según pienso yo, por lo menos, era mucho mejor que este hombre se hubiese muerto cuando Dios quería que se muriese al principio, por las consecuencias que tuvo después, su imprudencia en enseñarles a los embajadores de Babilonia todo lo que había en su casa, y las consecuencias que para el futuro de su dinastía, para Jerusalén, para el reino de Judá, tuvo aquello. Después les conté ya de otro campo, del libro del jesuita mexicano Luis María de Heredia, lo que le ocurrió a aquel capellán de monjas, que iba a morir del tifus. Tanto se empeñaron las monjas en orar para que el Señor le conservase la vida, se la conservó. 6 meses después se volvió loco y no paraba nadie allí. Pero este hermano me recordó un caso, ya lo sabía, pero se me había pasado. El caso de Saúl es clarísimo en la Biblia. El caso de Saúl es claro porque, si nos damos cuenta de cómo empezó la monarquía en Israel, que comenzó no por la tribu que iba a tener el cetro según la profecía de Jacob, en el capítulo 49 del Génesis, y que entró por un individuo que no estaba capacitado ni psicológicamente ni espiritualmente para ser rey de Israel. Pero ellos se empeñaron en tener un rey, echaron suertes, salió Saúl, incluso hubo que buscarlo porque se escondía, tenía un complejo de inferioridad tremendo, a pesar de que dice que en estatura física les pasaba a todos hombros y cabeza. Y como no había sido elegido por Dios, fracasó. Pero Dios permitió que se le eligiera. Mejor sería que no lo hubiera permitido. Lo permitió porque el pueblo insistió. Y al nombrar Dios mismo al que le había de suceder, ya recordaréis cómo envió a Samuel para ungir a David. A la propia casa fue a Belén y tuvo que ir con mucho cuidado, aparentando que iba a otra cosa, aunque también iba a otra cosa. Pero a lo que voy es a lo siguiente, a una frase que se suele entender mal, no solo entre el pueblo llano, como suele llamarse, sino entre pastores y predicadores. La frase que se repite luego en la Escritura, que David era un rey según el corazón de Dios. ¿La recuerdan, no? Pues bien, la frase según el corazón de Dios no significa que el carácter moral y espiritual de David fuese de acuerdo con el de Dios. Es cierto que David tenía un principio de rectitud en su corazón, que en esto se distinguía de Saúl. Cuando se comparan las vidas de Saúl y de David, se advierte una cosa. Saúl cometió pecados que aparentemente eran mucho menores que los que cometió David. Pero, mientras David tenía una rectitud en su corazón, que en el momento en que Natán fue a decirle, has pecado, tú eres ese hombre, David reconoce su pecado, he pecado. En cambio Saúl no reconocía sus pecados y quería ocultarlos, quería excusarlos, quería justificarlos. ¿Y? En ese sentido no era David según el corazón de Dios, aunque en alguna parte, como digo, era mejor que Saúl, porque su línea, su rectitud de corazón, aunque tuviera fallos, era constante hacia la rectitud, y él obraba y quería que se obrase justicia. La frase según el corazón de Dios significa simple y llanamente que había sido un rey
elegido por Dios. Según el corazón de Dios quiere decir según el propósito que Dios tenía en su corazón. Y por lo tanto un rey escogido por el plan, por el programa, por el corazón de Dios. Esto es lo que significa. Mientras que Saúl no había sido elegido de esta forma. De modo que añado esto a aquellos dos puntos, y este se ve claro porque está en la Sagrada Escritura. El estudio cuarto de esta noche no comprende en realidad más que un versículo, pero vamos a sacar muchas lecciones. El versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Luego veremos la traducción literal, que es un poquitín diferente. El estudio lo titulo Lo que Jonás aprendió, y lo divido en tres partes. Primera, Jonás es vomitado a tierra. Segunda, lecciones que aprendió Jonás en el vientre del pez. Tercera, lecciones que nos enseña la conducta de Jonás en el vientre del pez. Jonás es vomitado a tierra. El hebreo dice al pie de la letra: y habló Jehová al pez. Habló Jehová al pez y vomitó el pez a Jonás en tierra. Habló quiere decir ni más ni menos que ese mismo Dios que había preparado este pez, en la forma que yo dije ayer, sea como sea, pero lo había preparado y lo había puesto en aquel lugar para que cuando los marineros arrojasen a Jonás al mar, allí estaba el pez para recogerlo. Este le habló también al pez para ordenarle que vomitase a Jonás en cierto lugar y en cierto momento. El universo inanimado, es decir, el universo cósmico en cuanto a lo mineral y a lo vegetal, obedece la voz de Dios, que es el soberano. Y en el capítulo primero hemos visto cómo el mar ha obedecido a Dios. Primero, encrespándose. Segundo, apaciguándose. Pero no solamente, tanto mejor, el universo inanimado obedece a Dios, es que las criaturas animales también obedecen a Dios. Y esto es una vergüenza grande para nosotros. Este pez escucha la voz de Dios e inmediatamente le obedece. En el mismo momento en que Dios le ha hablado y le ha dicho: ahora te toca vomitar a ese hombre, lo hace. Jonás no lo había hecho. Nosotros no lo hacemos muchas veces. Y el pueblo de Israel, al que Jonás conocía bien, tampoco lo hacía. Fijaos lo que dice en Isaías, en el primer capítulo, solamente los tres primeros versículos. Os leeremos el cuarto mejor. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acab y Ezequías, rey de Judá. El ministerio de Isaías fue muy prolongado. Oíd cielos, escucha tu tierra. Dios pone por testigos a los cielos y a la tierra de lo que está haciendo Jerusalén. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahora vienen los animales. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los perros airados, perros encolerizados, muerden a los ajenos, pero no muerden a los dueños. Qué fieles y qué obediente es el perro para sus dueños. Si los creyentes mismos, no digamos ya los incrédulos, si los creyentes fuésemos tan atentos, tan obedientes, tan fieles para Dios, como lo es un perro para su dueño, seríamos, pero perfectos. Nosotros no. O gente pecadora, sigue diciendo. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Se volvieron atrás, que es el mismo verbo que en griego se dice después apostatar. Apóstasis significa de donde se está, stasis, apó, marcharse. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y eso es lo que hace tanta gente. El pez obedeció. Y vomitó a Jonás en tierra. He oído y he dicho alguna vez un chiste que los calvinistas hacen sobre este pez. No me voy a entretener en decirlo siquiera. Pero sí que es cierto, recuerdo que en la misa de difuntos, la Iglesia Católica, cantábamos junto al Dies Irae Dies Illa, que se canta mucho, antes de cantar el Dies Irae Dies Illa. Dios Rey para el cual todas las cosas viven. Dios Rey para el cual todas las cosas viven. Quiere decir que para nosotros las personas viven, los animales todavía, ya los vegetales no tanto. Aunque yo leí ya hace bastante, en una revista inglesa leí que un señor, no sé si en Inglaterra o en Norteamérica, había descubierto que las plantas tenían sensibilidad, que les había aplicado a ciertas plantas unos electrodos, y cuando salía con la hoz a segar, las plantas empezaban a temblar. Yo no me meto si es verdad o no fue. No quiero negar que sea posible, porque las plantas viven. Por eso nacen, crecen y mueren, porque viven. Si tienen sensibilidad, ya no me meto en esto, aunque parece un poco problemático. Pero para Dios, no solamente las personas, no solamente los animales, no solamente los vegetales, el universo entero vive para Él, en el sentido que habiendo sido Él el creador y siendo el gobernador del universo, todas las cosas, empezando por los subátomos hasta llegar ya a las más complejas formaciones como son los individuos, todo le oye, todo le obedece y todo le responde. De modo que en ese sentido el pez, como una de las más cosas que hay, una más de las cosas que hay en el universo y que no es persona, le obedeció prontamente. Nótese bien el enlace del versículo 9c con el versículo 10. Dice Jonás, y termina así: la salvación es de Jehová. Es decir, la salvación pertenece a Dios. En otras palabras, solo Dios es el que puede salvar. Solo Dios es el que puede salvar. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En el momento en que Jonás reconoció que él no tenía ninguna fuerza para liberarse a sí mismo, en el momento en que Jonás reconoció que dependía totalmente de su Dios, en ese mismo momento Dios, como diciendo: ¿ya estás preparado? ¿Ya sabes que no puedes hacer nada? Ahora voy a obrar yo. Dios toma la iniciativa y obra de una manera soberana, libre y a la vez amorosa. Salva a Jonás de allí donde estaba, abocado a la muerte, si no lo hubiera sacado de allí, y le saca otra vez a tierra firme. ¿Qué lecciones aprendió Jonás en el vientre del pez? Aprendió bastantes, pero voy a destacar tres principales. La primera lección que Jonás aprendió, y lo dice aquí, es: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 8, capítulo 2. En otras palabras, los que se hacen ilusiones desobedeciendo a Dios, pensando que pueden huir de Él, pensando que pueden escapar de Él, pensando que aunque vayan contra su voluntad pueden salirse con la suya, se engañan, es decir, se hacen una ilusión. Esto es muy bonito.
Ilusión viene del verbo latino iludo, que significa burlarse, porque la ilusión es una esperanza frustrada que se burla de quien la tiene. En cambio, la esperanza es una ilusión realizada. Cuando se le dice a una persona, ¿qué ilusiones tienes? Y puede ser que sean unas ilusiones falsas, engañosas, pero cuando una persona, un hijo de Dios, un creyente, tiene una ilusión muy grande por servir al Señor, por ser de provecho para su pueblo, por santificarse, esa ilusión es santa, y esa ilusión Dios la considera y la cumple, y entonces ya no es una ilusión, ha sido una esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza. La esperanza que es en Dios no le deja a uno ruborizado, enrojecido, diciendo, me ha dejado en la cuneta, me ha dejado en la estacada. No. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, continúa Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¡Qué estupendo! El Espíritu Santo de Dios morando en el corazón del creyente le dice, no puedes avergonzarte, no puedes engañarte. Yo soy las arras, la garantía de que lo que tú esperas se cumplirá, de que tu ilusión se cumplirá, de que llegarás al final, de que llegarás al reino de los cielos. Porque yo he comenzado esa obra en ti, la comienza el Padre con su llamamiento, la realiza el Hijo con su obra en la cruz y la aplica el Espíritu Santo en el corazón del creyente una vez que ha recibido el Evangelio de Cristo, apropiándose aquel fruto de la sangre de Cristo derramada en el Calvario. ¡Qué estupendo! Esperanzas, ilusiones que siempre se cumplen. Esto lo dice Jonás porque lo había aprendido por su propia experiencia. ¿Qué era su huida hacia Tarsis sino una ilusión? Una ilusión frustrada. Por eso dice él, los que siguen vanidades, siempre en el texto, lo mismo en el griego del Nuevo Testamento que en el Antiguo, significa vaciedades. Siempre que sale vano, significa vaciedad. Por ejemplo, kenodoxia, vanagloria, significa gloria vacía. Gloria vacía. Es decir, no tiene contenido, no tiene sustancia, no tiene de qué alimentarse. Está vacía, no tiene nada. La vanagloria es gloriarse de algo que no tiene ninguna base ni ninguna sustancia. Por eso se le llama gloria vacía. Pues es una vanidad. Y una vanidad ilusoria, porque al principio aparece como algo que atrae. Puede ser un espejismo o algo que brilla desde lejos, quizá una luz de bengala que atrae y dice, qué bonito, pero apenas has dicho eso ya se apagaron, ya se apagó. La luz solar no será quizá tan colorida, sobre todo si no se refracta en un prisma, como una luz de bengala, pero es constante, como la esperanza. Él lo sabía, lo había aprendido por su propia experiencia. Sabía, pues, que de Dios no se escapa nadie, y por lo tanto que lo que él había pretendido era una vanidad ilusoria. Segundo, aprendió que Dios quiere nuestro agradecimiento. Ya dije que aquí lo de voz de alabanza, la palabra alabanza significa acción de gracias. La palabra griega no es halel, aleluya, sino toda, del verbo yodé. Ya les dije que Judá viene de ahí. Yehudá significa acción de gracias, porque Lea, tener el cuarto hijo, le dio tantas gracias a Dios y le puso por nombre Yehudá, que es como los judíos dicen el nombre, Yehudá, Judá. Pues toda, que viene de ahí, es lo que pone aquí, por lo tanto, es acción de gracias. Porque Dios quería que le fuera agradecido y él supo agradecérselo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Aunque es cierto que Dios quiere nuestro agradecimiento,
no quiere decir que el agradecimiento nos salve. El agradecimiento no nos salva, sino que supone la salvación ya conseguida. En otras palabras, solamente los que ya son salvos pueden ser verdaderamente agradecidos a Dios. Una persona que no sea salva podrá en algún momento, si tiene alguna idea de Dios o alguna creencia en Dios, ay Dios, pues te doy gracias, esto me ha salido bien. Pero ¿qué hace cuando le sale mal? Blasfema. De modo que solo quiere a Dios para cuando las cosas salen bien. O como decía un médico con mucha sorna, dice, nosotros tenemos un papel muy delicado, porque cuando hacemos una operación y el individuo sale bien, toda la gente dice, ay, gracias a Dios. Pero cuando sale mal, la culpa es del médico. Siempre vamos en vez de cara, siempre vamos de cruz. Nunca ha sido la gracia del médico, no, gracias a Dios, al médico nada. Pero aquí, un verdadero hijo de Dios es agradecido automáticamente, tiene que serlo. En la medida en que es agradecido está demostrando que es hijo de Dios. Y Dios lo quiere, y Dios lo aprecia, y Dios lo siente. Aquello, me parece que lo dije explicando Filipenses, aquello de que Dios es impasible es una mentira. La Biblia nos dice lo contrario. Dios es impasible en cuanto a lo físico, mientras no es hombre. Pero en su corazón, espiritualmente, tiene esa pasión del amor, de los celos, de sentir cuando no se le agradece, de sentir cuando se le resiste, de sentirlo muy hondo cuando una persona se rebela contra él, y de sentirlo favorablemente cuando una persona se muestra agradecido a él. ¿Recordáis cuando el Señor Jesucristo curó a aquellos 10 leprosos? De los 10, solo uno volvió a darles las gracias. Dice, mira, ¿y dónde están los otros 9? Le dice. ¿Y dónde están los otros 9? Mira, solamente este ha vuelto y un samaritano. Oh, esto a los judíos les producía un shock tan tremendo. En cuanto el Señor Jesucristo nombraba a los samaritanos, recordáis que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, le dan 2 insultos. Uno de ellos, tú eres samaritano. Segundo, tú tienes demonio. El Señor Jesucristo a lo de samaritano no respondió. Solamente respondió a lo de tienes demonio. Yo no tengo demonio. Estoy honrando a mi Padre. Vosotros me deshonráis a mí y al Padre. Pero no dijo yo no soy samaritano. Porque entonces hubiera hecho a los samaritanos de menos. Y él, en todas sus parábolas y en toda su vida, estaba demostrando que la raza no sirve para nada si el corazón no está inclinado hacia Dios. ¿De qué les servía a los judíos tener el templo en Jerusalén cuando de las 3 partes en que se dividía Palestina, los judíos eran los más rebeldes? Tenían el templo en medio de la ciudad, sobre el monte Moria, y sin embargo eran los que más se rebelaban. ¿Recordáis? Me parece que lo dije, pero ¿recordáis que de los 12 apóstoles el único judío era Judas? Los otros 11 eran galileos. Y tendrían sus cosas, no entendían al Señor. Ignorantes, tenían sus ambiciones, que si seré yo el primero, que si seré yo el segundo, que tal. Pero el corazón era mucho mejor. Pero aquel Judas, ojo. Cuando el Señor Jesucristo, al terminar el capítulo 6, las porciones del capítulo 6 de San Juan, dice, no os he elegido yo a los 12, y uno es diablo. Os he elegido a los 12. No perdamos esa frase. Hay quien dice, bueno, si él sabía que Judas iba a ser tan malo y que lo iba a entregar, ¿por qué lo eligió? Hay 2 cosas, ¿por qué lo eligiera? Jesucristo lo eligió para ponerlo a prueba y que no tuviera ninguna excusa. Y lo eligió porque en las Escrituras estaba predicho que uno de los que había de meter la mano en el plato con él le entregaría, y que Judas había de ser el traidor que le había de entregar. Y si había de ser entregado por alguien para que fuera crucificado, ese alguien tenía que existir.
Pero como siempre, el que ese hombre existiera, el que ese hombre fuera elegido, el que ese hombre traicionara al Señor Jesucristo, no quiere decir que nadie le forzase a hacerlo. Como en el caso que cita Pedro en el discurso de Pentecostés, Hechos 2:23, el máximo responsable de la muerte de Cristo no fue ningún hombre, fue Dios. Dios el Padre, el máximo responsable. Pero los demás fueron culpables, que no es lo mismo. A este Dios, habiéndolo conocido de antemano y habiéndolo decretado de antemano, dice: vosotros lo crucificasteis por manos de inicuos. Inicuos eran los romanos porque no eran del pueblo judío, y vosotros los judíos lo crucificasteis. Pero ¿quién lo decretó? El Padre. Según el decreto del Padre y la voluntad del Señor Jesucristo, y esto es una cosa muy importante, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue el sacrificio más grande y de más mérito elevado a Dios, y el único necesario y suficiente para salvar a la humanidad. Pero en cuanto a los que le mataron, fue el crimen mayor y más horrendo que ha registrado la historia. De modo que el sacrificio más grande que se ha ofrecido y el crimen más grande que se ha cometido se juntan en una sola cosa, pero con dos aspectos distintos: una responsabilidad de un decreto eterno de Dios y una culpabilidad de los hombres malignos, que están, según su propia culpabilidad, cumpliendo como instrumentos el plan de Dios desde la eternidad. ¡Qué misterio tan grande! Pero este misterio se ve a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, cuando los pueblos ajenos al pueblo de Dios acometen y vencen y derrotan y se llevan al pueblo de Dios, son instrumentos en la mano de Dios para castigar y disciplinar a su pueblo. Pero el mismo Dios dice, por ejemplo en Isaías: pero cuando hayan cumplido su cometido, entonces yo castigaré al instrumento. Me ha servido de instrumento para purificar a mi pueblo, pero luego yo castigaré al instrumento también. De modo que las dos cosas se conjugan muy bien, Y tercera lección que Jonás aprendió en el vientre del pez, y que lo hemos visto ya, y es que la salvación está fuera del alcance de nuestras manos. Es cierto que tenemos que poner de nuestra parte la fe, el acto de fe y una actitud de fe con la cual nos apropiamos la gracia del Señor que nos es presentada primeramente para conversión y segundo para santificación. Eso es cierto, pero es Dios siempre quien toma la iniciativa soberana, libre, amorosa de salvar al hombre. Creo que la Biblia lo expone así, y yo lo digo de la siguiente manera, porque la Biblia no es ningún libro de teología. Las verdades teológicas están allí, pero sembradas en forma de historia, o como suele llamarse, la historia de la salvación de la humanidad, programada en la eternidad por el decreto de Dios, y se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero aunque es un libro de historia de la salvación, nosotros, con lo que la palabra nos dice, vamos entresacando las verdades. Esas verdades se sistematizan en un cuerpo de doctrina, y eso es lo que se llama teología bíblica, aunque a muchos hermanos les espanta hasta la palabra teología. Yo me fijé que hasta el señor Trenchard, amado y venerado maestro, fabuloso, le daba miedo de emplear la palabra teología, ¿verdad? Y yo tuve que decir en el Congreso Ibérico el año 74 que no había que asustarse. La palabra teología significa hablar de Dios. Y hablar de Dios, según lo que dice la Biblia de Él, pues no es nada malo. Lo que ocurre es lo siguiente. Estamos acostumbrados a ligar la teología con la filosofía. Porque los que han estudiado teología sistemática en seminarios, etcétera, también han estudiado filosofía, otras cosas profanas, y todavía más. La teología de la Iglesia oficial católico-romana, que la sé bastante bien porque la aprendí maravillosamente y la enseñé durante muchos años, es una mezcla de filosofía y de Biblia, es una mezcla de razón y de fe, porque el máximo teólogo que ha habido en la Iglesia romana, que fue Tomás de Aquino,
que llaman Santo Tomás de Aquino, tiene en una de sus cuestiones, como las llamaba él, un puntito en que él responde a las objeciones, porque él siempre hacía los artículos poniéndose objeciones, daba la doctrina y respondía a las objeciones. Esa era la costumbre en la Edad Media. Y respondiendo a la objeción de que el meter la filosofía en la teología era como mezclar el agua con vino, él responde la siguiente barbaridad: yo sostengo que eso no es mezclar el agua con vino, sino convertir el agua en vino. ¿Han visto? Como cuando un hombre quiere defender una cosa indefendible, encuentra cualquier excusa. Dice, no, la razón cuando la toma la fe, la sube arriba, la consagra y la convierte, el agua convertida en vino, la fe metida en el campo, o la razón metida en el campo de la fe. ¿Verdad que la Biblia no nos dice esto? La Biblia no solamente no nos dice esto, sino que nos dice, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque para él son locura. No solamente no puede mezclar la razón con la fe, sino que el primer movimiento de la razón humana es rechazar la fe. ¿Cómo va a meterse en ella? Rechazar la fe. Y solamente cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo, en esa renovación paulatina que va transformando nuestra mente según Romanos 12:2, es cuando esa mente ya consagrada, renovada por Dios, puede penetrar en las cosas de Dios, en las profundidades de Dios, como dice Pablo en ese mismo lugar de 1 Corintios 2. Entonces sí puede entrar, porque entra en el espíritu del hombre. Y dice Pablo, de la misma manera que las profundidades de Dios solo las puede conocer el espíritu de Dios, las profundidades del hombre solo las conoce el espíritu del hombre, y viceversa. Así como las profundidades del hombre solo las conoce el hombre mismo, así las profundidades de Dios no las conoce el espíritu de Dios. Pues muy bien, ese espíritu de Dios que está dentro de nosotros es el único que puede darnos la comprensión a escala creada y limitada de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios piensa y del plan que tiene para nosotros y cómo lo va ejecutando. Creo que la Biblia dice claramente, aunque no lo diga con estas palabras, porque como digo, es un cuerpo de doctrina que hay que sacarlo. Lo primero que el Espíritu Santo hace en cada persona, y esto está abierto a todos, ahondaremos un poquito más después en esto, es que ofrece de alguna manera la convicción de pecado, la gracia para poder salir de ese pecado y el anuncio de un Salvador que le puede sacar de ese pecado a todos los hombres. A todos los hombres. El hombre es despertado de alguna manera, incluso los que nunca han oído el Evangelio. Son despertados de alguna manera por las cosas que Dios ha hecho y en la forma que Dios, con misteriosos caminos, va obrando en la mente y en el corazón de las personas. Y una vez que esa persona que ha recibido del Espíritu Santo una influencia santa para convencerse de pecado, convencerlo de pecado, ofrecerle la gracia salvadora y mostrarle el camino de aquel que es el único que lleva al Padre, entonces comienza ya a obrar la libertad humana con la gracia de Dios. Y en el momento en que el hombre, con esa cooperación de su libertad, dice, yo te recibo, yo te amo, yo voy a seguir ese camino, comienza, por decirlo así, esa relación amistosa, una relación que después será como de esposo y esposa, con el Señor Jesucristo en su iglesia, yendo juntos por el mismo camino, siguiendo el cuerpo a la cabeza y llevando todos al mismo lugar, al cielo. Eso es maravilloso. Pero si el hombre, ya desde el principio en que se les pone el Evangelio, y el Espíritu Santo intenta convencerle de pecado, y dice, no, yo no quiero eso, va endureciéndose, y al final ya no oye la voz de Dios. Toda la culpabilidad de su resistencia. Iremos un poquito más después en esto. Tercera parte, lecciones que nos enseña la conducta de Jonás del vientre del pez. La oración de Jonás fue una oración no solo con fe, sino una oración de fe.
Las dos frases las tenemos en la epístola de Santiago. En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, verá lo que dice. Es precioso lo que dice acerca del alcance de la sabiduría que es para salvación, como dice Pablo. Pues dice aquí, versículo 5, en el capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no está hablando de la sabiduría mundana, no, de saber mucho de las cosas del mundo, no. La sabiduría para la Biblia es el modo de saber comportarse con principios que son según la voluntad de Dios y según su palabra. Eso es sabiduría. Cuando uno tiene los principios que Dios enseña, conoce la ley de Dios y va viendo lo que Dios quiere para él en las cosas de la vida, ese hombre obra con sabiduría. La sabiduría del mundo no es sabiduría para la Biblia. Es bien, todo el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios no le dice, oye, estás pidiendo demasiado, o no pidas eso tal. No, si se le pide sabiduría, Dios a nadie se lo va a reprochar. Se la va a dar, y no solo se la va a dar, se la va a dar con abundancia, es decir, más de lo que le pida. Porque como es una cosa tan buena, en eso Dios no regatea. En todo lo que es bueno para nuestra salvación y nuestro provecho espiritual, Dios no escatima. Si no escatimó a su propio Hijo, dice él, dice en Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? ¿Nos ha dado lo mayor? Claro que nos dará lo menor. Todo lo demás que sirva para ponernos en buena relación con él y para ir a la salvación eterna que el Señor Jesucristo nos ha propiciado en la cruz, ¿cómo no nos lo va a dar? Nos dio lo mayor que tenía. Pero pida con fe, no dudando nada. Dudar es un verbo que ya en su etimología, y lo mismo en latín y en los lenguajes anteriores, griego, sánscrito, significa estar perplejo entre dos caminos. Dubitare viene de duo, dos. Estar perplejo entre dos caminos. Como les decía Elías en el monte Carmel, mejor que Carmelo, la Biblia hebrea nunca dice Carmelo, sino Carmel. En el monte Carmel le dice al pueblo de Israel, vosotros siempre estáis entre dos caminos, saltando de un lado al otro, dice el hebreo. ¿Estáis aquí? No estáis conformes, vais allí. Eso es estar perplejo, un día con Dios, el otro día con el diablo, dudando. Dos caminos, entre dos caminos. Que no dude nada, porque el que duda, semejante a la onda del mar, que va por aquí por allá, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien explicado. Naturalmente, que una persona, y esto pasa a escala humana también, voy a contar un caso. Una persona a la cual se le va a pedir algo, pero empieza, bueno, no sé si usted podrá hacerme tal favor, es que yo vengo tal, y ya has fastidiado a esa persona. Ya no vas a conseguir nada. Un condiscípulo mío se salió del seminario porque las veía malas cuando vino a la República, ya había estudiado 11 años, le faltaba solo uno para cantar misa. Se salió, no fue él solo el que se salió. De 12 que éramos se salieron 4 y nos quedamos 8. Este se salió, no sabía qué oficio tomar, porque no sabía ninguna otra cosa más que lo que había aprendido en el seminario, y en el seminario no se nos capacitaba entonces ni para poder ser maestros, ahora sí, porque ya desde el año 50 y tantos todos los obispos hicieron que en el seminario se estudiase el bachillerato, para que si se salían antes de estudiar filosofía y teología tuviesen una base para colocarse luego en el mundo y estudiar una carrera. Pero en mis tiempos no, el que se salía tenía que meterse a lo que fuera y donde lo recibieran. Pero este hombre tenía de su pueblo un hombre que tenía bastante influencia en Madrid, y sobre todo con un diputado de la CEDA cuyo nombre ahora no recuerdo, pero fue con él a casa de este diputado. Lo presenta, empieza, el hombre estaba atolondrado, no sabía qué decirle. Bueno, no sé si usted podrá ayudarme, es que yo querría tal, bueno, pero si no es posible esto, lo otro. Empezó así y dice, pero usted está loco, ¿qué le dice? Usted está loco. Venga, váyase de aquí. Claro, era un hombre que iba a pedir algo y estaba desacreditando desde el primer momento a aquella persona a la que iba a pedirle aquello.
Cuando una persona de generoso corazón está dispuesto a hacer algo, hay que tener confianza en ella y pedírselo, no dudando nada. La gente, incluso la gente, sobre todo si es gente bastante honrada, quiere que se confíe. Si se duda, se le hace un desprecio. Pero si esto lo puede hacer una persona siendo limitada, para Dios es un desprecio grande. Porque todo el que sabe que Dios es todopoderoso y que quiere nuestro bien, si le pedimos una cosa que según su voluntad, no podemos pedirla dudando. Pedirla dudando es decir, bueno, yo no sé si podrás, Señor, pero mira, yo te pido esto. Y no es verdad que a veces nos pasa esto. Lo he predicado muchas veces porque por propia experiencia y por experiencia ajena sé que ocurre. Muchas veces con la boca estamos diciendo, Señor, te pedimos tal y tal y tal y tal, y hay una vocecita en el occipucio, quizá viniendo del subconsciente, que te está diciendo, no seas tonto, Dios no hace milagros. Se acabó el tiempo de los milagros. ¿No es verdad esto? Yo creo, hermanos, que en algún momento de la vida nos suele pasar. Y si nos dijeran, lo pides con fe, tienes confianza en el Señor. Sí. Pero esa vocecita te está diciendo, no sé. ¿Recordáis lo que le pasó a la iglesia cuando estaba allí reunida en el aposento alto? Y sale Pedro de la prisión. Habían estado rezando, orando allí para que Dios le librara tal. Y le libra, ya lo creo que le libra. Por medio de un ángel lo saca de la cárcel. Y Pedro está llamando allí a la puerta. ¿No se lo creen? No se lo creen. Había una vocecita que les había estado diciendo allí. Bueno, pero el milagro que se requiere es muy fuerte. Está bien encerrado y bien atado, ¿eh? Esto nos pasa a todos. Por esa parte de duda que llevan muchas veces nuestras oraciones. Hermanos, una gran parte de nuestras oraciones no son respondidas porque no las pedimos con fe. Hay otras que no son respondidas porque lo que pedimos no nos conviene. Pero hay gran parte de ellas que no son respondidas porque no se pide con fe. Y por eso dice aquí, con fe. Pero hay otra oración que no solamente es con fe, sino que es de fe. Como si la fe surgiera de esa oración, como una planta sale de su raíz. Tan naturalmente sale la fe de la oración y la oración de la fe como una planta sale de su raíz. Dice en el capítulo 5, en el versículo 15, está hablando, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el versículo siguiente, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Voy a explicarme aquí qué clases de oraciones de fe y tal, pero sí voy a decir una frase que les bastará. Un pastor que tuvimos hace muchos años, esto se lo oímos pues hará exactamente 22 años, un poco más. Predicando un día, dijo, porque comenzaba el movimiento carismático y tal, bueno, ya estaba bastante funcionando hacía tanto y muchos más años antes, pero dijo lo siguiente, tenía frases lapidarias este hombre. Yo creo en la curación por fe, lo que no creo es en la magia de la fe curando. Yo no creo que haya curaciones que automáticamente se hagan porque uno ponga la mano encima y diga, si no te curas es porque no tienes fe. En eso no creo yo. Pero que la fe, según la voluntad de Dios, valga para curar, sí. Porque de lo contrario, no habríamos de pedir nunca por la curación de nuestros parientes o de nosotros mismos. Eso sería una ilusión. No. Sí que podemos creer en la curación por fe, con tal de que no hagamos de eso un rito de magia. Y mucho menos de pensar que si no te curas es porque no tienes fe suficiente. Entonces no se moriría nadie. Yo recuerdo que estaba enferma mi suegra y vino una señora que era de nuestra denominación, pero ella estaba siendo tocada un poquito del carismatismo. Y le dice, ¿pero cómo? Está tu madre enferma. ¿Pero tú no tienes fe o qué? ¿Qué fe ni qué 8 cuartos? Sí, pero alguna vez tiene que ponerse enferma.
Alguna vez se ha de morir uno de ambos, ¿no? Como me dijo a mí en el teléfono un hermano de Galicia que estaba diciendo lo que estaba padeciendo del reuma, y me dice, bueno, Francisco, de alguna cosa hay que morirse. Qué gracia, ¿verdad? También, pero es la pura verdad. Es la pura verdad. Si todos tenemos una meta en nuestra vida, ha de haber un momento en que hemos de morir. ¿Es por falta de fe? No. El Señor lo ha decretado así, y puede ser como en el caso de Ezequías, puede ser como en otros casos. Pero si eso se entiende bien, yo creo que no hay que discutir nada, porque la Biblia dice las cosas claramente. Y la Biblia no dice que uno siempre haya de salir de enfermedades y tal porque lo pida. No. Hubo milagros, y además, que tener en cuenta, no solamente los milagros del Señor Jesucristo, sino los milagros de los apóstoles, tenían una condición que ahora no existe. Eran señales que evidenciaban la fuerza del Evangelio para impactar en el mundo en que se movía la Iglesia en el siglo I, ni más ni menos. O sea, una condición que, dejando de existir, ya no puede ser tan frecuente como lo era entonces. A veces decimos, hombre, tantos milagros que vemos en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, ahora parece que no es. ¿Es solamente porque hay menos fe? No, no es solamente por eso. Es que era el tiempo en que las señales del poder especial de Dios, extraordinario, tenían que manifestarse precisamente para los que no conocían el Evangelio, para que fueran atraídos ante una cosa maravillosa. Y luego el Evangelio cobraba un poder mayor ante cosas tan espectaculares. Hoy día no hay que esperar cosas espectaculares en la predicación del Evangelio. Tenemos ya toda la Biblia, y el Espíritu Santo ejercerá su poder en aquellos corazones que estén dispuestos para recibirlo. Pues bien, no solo fue una oración con fe, sino una oración de fe. Y en su oración, a un profeta suyo, a un predicador suyo, desde tan lejos, y le hace pasar por una experiencia tan extraordinaria, que de venir acá a predicar, esto fue lo que le hizo impacto. Ya lo veremos después, cuando lleguemos al capítulo 3. Ahora voy a citar, en esto de aferrarse al poder de Dios, una ilustración muy bonita de Palmer Robertson. Dice así: la verdadera fe se hace del Señor con más fuerza cuando Él te está disciplinando. Como un niño se agarra más fuerte a su padre a medida que el tío vivo acelera. ¿Sabes lo que es el tío vivo, no? Yo no me he montado nunca porque me mareo mucho. Pero mira, cuando eso empieza a hacer así, si va un niño pequeño, pues claro, cuanto más corre aquello, más se abraza el niño a su padre. Se echa a temblar, pero ¿sabe qué? Cuanto más se abraza a su padre, más seguro está dentro de aquel peligro. Pues igual pasa aquí, dice Palmer Robertson. En el momento en que Dios está trabajando a un hijo suyo y le está pegando, está disciplinando, se agarra a él todavía con más fuerza, para que no lo deje. Como un niño a su padre, se aferra. Una frase muy bonita. La segunda lección que nos da es, al ofrecer a Dios unos sacrificios de acción de gracias. En Hebreos 13:15 se nos dice que después de seguir al Señor saliendo del campamento, como Él murió fuera del campamento, porque su muerte no solamente era expiación por el pecado, con lo cual no había tenido que salir del campamento, sino que era holocausto. Y los animales sacrificados en holocausto, las cenizas tenían que sacarse fuera del campamento. El Señor no fue quemado, no fue reducido a cenizas, pero fue ofrecido en holocausto porque toda su sangre fue derramada y no quedó nada en él que fuese sacrificado, porque el sacrificio para la salvación de la humanidad consistía específicamente en dar su vida por nosotros. La vida está en la sangre, Levítico 17:11, y Dios, dando toda su sangre, dio toda su vida. Y dice, sigámosle pues, e inmediatamente ofreciendo sacrificios de alabanza,
fruto de labios que confiesan su nombre. No recuerdo si es Amós, alguno de vosotros recordará mejor, pero tiene una expresión tan bonita, o Malaquías quizá: los terneros de nuestros labios, dice el original, ofreciéndole los terneros de nuestros labios. Ahí está el sacrificio de alabanza. La metáfora de terneros, en vez de ofrecer un ternero como animal, nuestros labios se convierten en sacrificio, dando alabanza y acción de gracias. Son los terneros que Dios nos pide. No nos pide animales, nos pide esa alabanza que sale del espíritu, con espíritu y con verdad, del corazón. Y eso lo llama la palabra de Dios terneros, para entender que es un sacrificio parecido al que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Los terneros de nuestros labios. Ese es el principal sacrificio con el cual el creyente comienza su vida de sacerdote. Luego hay algo más. El versículo siguiente dice que el hacer bien es un sacrificio en el cual se deleita a Dios. Y sobre todo en Romanos 12:1 se nos dice que el sacrificio vivo santo, del cual Dios se agrada especialmente, es que le ofrezcamos todos nuestros cuerpos. Es decir, allí quiere decir todas nuestras personas en forma visible que se manifiesta por medio del cuerpo. Un sacrificio puramente del corazón no se ve. El hombre tiene que sacrificarse a Dios enteramente, como persona. Y no es persona solo como espíritu ni como alma, sino como espíritu, alma y cuerpo. Enterito se ofrece. La tercera lección que nos da es en el cumplimiento de los votos que hace. Pagaré lo que prometí. Segunda parte del versículo 9. Pagaré lo que prometí. ¿Cuántas promesas haría Jonás en el vientre de Dios? Señor, sácame de aquí, yo haré tal y tal y tal. Pero la principal promesa que hizo, y la cumplió, aunque ya veremos en qué forma, la principal promesa fue la de obedecer a Dios. Y cuando vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás, en el versículo del capítulo siguiente, Jonás fue a proclamar un mensaje que era bien duro, y sobre todo para él. Para él era durísimo. Se había hallado en un aprieto muy grande. Se aferró a Dios con toda la fuerza. Prometió pagarlo y lo pagó al principio. Y el primero de nuestros votos, es decir, de nuestras promesas como creyentes, que somos salvos por pura gracia, por pura misericordia de Dios, nacidos para entrar en la familia de Dios como hijos suyos, es ese, la promesa de servir al Señor, de obedecerle en todo lo que nos mande por medio de su palabra, a un Dios, a un Señor que de una manera tan amorosa, tan misericordiosa, nos ha sacado del abismo del pecado, del abismo de la corrupción, del camino ancho por el cual nos precipitábamos hacia el infierno. Y con esta promesa va la de vivir de una vida que sea digna del llamamiento que hemos recibido de Él. La cuarta lección es el reconocimiento de que todo lo que nos viene de bueno en esta vida nos viene de la mano de Dios, nuestro Padre, procede de la libre, soberana y amorosa iniciativa de Dios. Yo no me canso de repetirlo una y otra vez, y lo voy a repetir, porque creo que es de gran importancia. Hay una cantidad de discusiones, que si calvinista, que si arminiano, que si wesleyano, que si luterano, que si tal. Recuerda una cosa, lo he leído y lo creo, no es que todo lo que se lea haya de creerlo, sino es palabra de Dios. He leído que cuando Lutero se enteró de que un grupo de sus seguidores comenzaba a llamarse luteranos, dijo, ¿pero qué estáis haciendo? Yo no he levantado la bandera del Evangelio para que se me atribuya a mí ninguna jefatura. Él se acordaba de lo que había pasado en la iglesia de Corinto. Porque uno dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de tal. Él no quería partidismos. Y Calvino igual.
los reformadores se daban cuenta de que estaban haciendo una cosa en la cual ellos eran instrumentos de Dios en una oportunidad única en la historia. La oportunidad en que la Reforma nació y surgió en Europa fue única en la historia. Podríamos decir que Europa estaba madura para la Reforma y que Dios movió a estos hombres con sus defectos y sus virtudes, muchos defectos, pero la virtud principal de ser obedientes a la palabra de Dios y decir, por encima de todo, cueste lo que cueste, allá voy, y voy a predicar el Evangelio. Y a Lutero lo llaman a declarar delante del emperador, un jovenzuelo de 24 años, Carlos V, que está presidiendo allí, y él no entendía nada de lo que pasaba allí. Y Carlos V le está diciendo, a ver cuándo se ponen ustedes de acuerdo. ¿Qué sabía él de teologías, ni de Biblia, ni de nada? Él pensaba que aquello era una cuestión de palabras, quería la unidad para su imperio, para su reino, no solamente aquí, sino en Alemania, del cual era emperador, que se pongan de acuerdo. No lo entendía. Pero los teólogos que había allí de Roma y tal, pinchando esos ya sabían lo que hacían ya. Y pinchándome, y Lutero en aquella declaración tan estupenda, ¿verdad? Cuando dice, yo no puedo hacer otra cosa que seguir la voz de la conciencia y que Dios me ampare a mí. Eso es valentía. Eso es valentía. La confesión de él, yo no me la sé de memoria, pero se lee en muchas partes, la habréis leído sin duda ninguna, la valentía con que ese hombre se puso de pie delante del emperador a dar testimonio de lo que él había experimentado por la acción del Espíritu Santo y el estudio sereno de su palabra. Así nació y así pudo nacer la Reforma. Y si nosotros somos dignos de nuestros antecesores, así hemos de presentar el Evangelio y presentar la cara. Así mismo. Pues bien, aparte de esto, él no quería que se le llamara luteranos a los que le seguían, ni calvinistas a los que le seguían. Contrariando esos deseos, se les ha llamado y se ha hecho una diferenciación de dónde han brotado todas las denominaciones habidas y por haber. Y yo me llamo así, yo me llamo así. El propio doctor Lloyd Jones, que tenía su denominación, decía en un librito que él escribió, yo traduje, que es la Iglesia, decía en un párrafo, no he encontrado a ningún hermano que venga a mi despacho o al vestuario de mi iglesia a decirme, yo soy cristiano. No, mire, yo vengo de la iglesia bautista tal, yo soy presbiteriano, yo soy tal, yo soy lo cual. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no viene a decir yo soy cristiano? Mientras no admitamos que nuestro primer apellido, por lo menos nuestro primer apellido es cristiano, estamos sembrando la división en la familia de Dios, en la cual Él quiere unión y no discordia. ¿No es verdad? Tenemos que hacer examen siempre de nosotros mismos. Tenemos un solo Padre, tenemos un cuerpo, un espíritu, una meta, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios que está por encima de todos, a través de todos y en todos, dice Pablo. Y con esa unidad, con esos fundamentos de unidad de la familia, vamos a estar tirándonos pullas usted y el otro, y este no piensa como yo, y este añade este detallito, y yo no estoy bien. No puede ser, no puede ser. Decía Agustín de Hipona, entre las grandes cosas que dijo esta frase: en lo necesario, unidad; en lo dudoso, libertad; pero en todo, amor. De modo que aún en lo dudoso en que podamos decir, mira, como esto no está tan claro como tú crees en la palabra de Dios, tú puedes opinar una cosa y yo opino otra. Te tolero a ti que piensas así, tolérame a mí que pienso así. Creemos que nuestra opinión siempre es la única verdadera, pero en cosas que no están claras en la palabra de Dios, mientras no se demuestre lo contrario, la misma libertad que yo exijo para mí, tengo que dársela a mi hermano, pero con amor. Cuando las disensiones de opiniones degeneran en disputas, la cosa va muy mal y el demonio se ríe a carcajadas. Mira, ¿cómo se dividen? ¿Cómo se dividen? La Biblia dice claramente esto, y caigan calvinistas y caigan los que se llamen de cualquier manera. La Biblia nos dice, y esto lo tengo subrayado y lo voy a leer conforme siempre lo he dicho, para no apartar ni una sola palabra: todo lo que es de salvación
procede de la iniciativa de Dios con su gracia. Y todo lo que es de condenación se debe a la resistencia culpable de la voluntad humana. De tal forma que, y en el cielo lo veremos, todo aquello por lo cual hemos sido salvos tendremos que darle gracias a Dios y no darnos ningún mérito a nosotros mismos. Pero todo el que se condena no podrá decirle a Dios, fue por tu culpa, sino por la mía. Y si tenemos estos dos principios bien agarrados, caiga quien caiga el que diga otra cosa contraria, porque esto es lo que dice la Escritura. La Escritura lo dice clarísimamente, y voy a añadir algo muy interesante. En la conjunción de la gracia de Dios con la voluntad del hombre, o lo que se llama el albedrío del hombre, la palabra de Dios y la experiencia nos presenta tres clases de casos muy definidos. Primer caso: la resistencia humana es quebrantada en un momento y de un solo golpe. Este es el caso, por ejemplo, que vemos en Hechos 9, le sucedió a Saulo, al apóstol Pablo. Este es el caso que, según la historia, le sucedió a Agustín. ¡Pum! De golpe. Este es el caso de muchos otros, antiguos y modernos, que lo saben por su propia experiencia o por la ajena. Un compañero mío, esto ya en la Iglesia Católica, llamaba a esta gracia de Dios gracia tumbativa. Muy buena palabra. Gracia tumbativa, aquella en que el hombre va resistiendo, como le dice Jesucristo a Pablo, te resulta duro dar coces contra el aguijón. Le va punzando, es como el macho coceando o el caballo coceando contra los ponzones, ¿verdad? Estás dando coces contra el aguijón, y eso no se puede hacer. El aguijón no se va a mellar y tú te vas a hacer daño, hombre. Tumbado. Aquella resistencia tan grande fue tumbada de una vez. Estos casos no sé hasta qué punto son frecuentes. Los hay. Y creo que los conocemos todos. Personas que han estado resistiendo, ¡pam!, y caído de golpe. Pero hay muchos otros casos en que la resistencia humana es quebrantada paulatinamente, mediante una progresiva convicción de pecado, mediante una progresiva convicción de la necesidad de salvarse, de la suficiencia de un Salvador, de la santidad y hermosura de ese Salvador, presentando la imagen de Cristo, presentando el Evangelio, con un carácter que, al que ya ha sido tocado en convicción de pecado por el Espíritu Santo, le va resultando atractivo en una cosa que antes le resultaba asquerosa. Y esta persona es despertada, y ese libre albedrío despertado comienza a cooperar, ayudado, confortado por la gracia, sigue adelante. Voy a poner un ejemplo que para mí está claro, aunque he oído a predicadores que no fue así. Yo estoy convencido de que Nicodemo llegó a ser creyente. No dice la Biblia creyó o fue creyente, pero su progresivo avance de la incredulidad a la fe se ve palpablemente en el propio Evangelio de Juan. Capítulo 3, acude de noche. Algunos le dicen es que tenía vergüenza de ir de día para que no vieran. Había otra razón, no tenemos que ser demasiado criticones con la gente. Había una razón para que Nicodemo fuera de noche, porque era entonces cuando el Señor estaba más sosegado para recibir visitas. En el día tenía demasiado trajín, predicando, curando. Pues bien, va él en la quietud de la noche, quizá también, claro, por vergüenza de que no le vieran otros colegas, otros compañeros. Bueno, vamos a ponerlo. Pero no es una cosa vergonzosa cuando una persona comienza. El Señor Jesucristo, según la profecía de Isaías, se nos dice que no vino a quebrar la caña rajada ni a apagar el pábilo que humea. Y ojalá nosotros, los discípulos del crucificado, obráramos siempre así.
porque me parece que muchos, y estoy hablando de líderes, a veces hacen esto: una caña que está rajada la quiebran del todo, y un pábilo que está todavía con un poquito de una chispa la apagan del todo. Y esto no lo podemos hacer, hermanos. Todo el que tiene responsabilidad dentro de una congregación, o todo aquel que tiene que influir en la vida espiritual de las personas, tiene que ser como el Señor Jesucristo, humilde y manso de corazón. Y tiene que ir a esa persona con esa humildad y esa mansedumbre. Y si en esa persona hay todavía un hálito que está respirando algo de gracia, animarle, no deprimirle. Y si ha caído, hacer que se levante, no tirarlo más. Esto es lo que hacía el Señor Jesucristo. Y si lo hacía Él, que era infinitamente santo, ¿no lo vamos a hacer nosotros, que somos miserables pecadores? Si el Señor lo ha hecho de esa manera con nosotros, ¿vamos a ser nosotros tan amargos y tan rudos con nuestros hermanos? Hermanos, esto lo tenemos que tener siempre presente y hacerlo siempre así. Tener el corazón de Cristo para obrar con los demás como Cristo obraba y obró con nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer. Pues bien, va cooperando. Nicodemo entra con esta cosita. Al principio se ve deslumbrado porque cree que Jesucristo es un maestro. ¿Ha visto los milagros? Nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Y está esperando que Jesucristo le diga: has hablado como un santo, qué bien lo has dicho, efectivamente, soy maestro. No, le da un giro a la conversación que deja pasmado a Nicodemo. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Hala! Me ha plantado. Pues ¿cómo van a hacer uno siendo viejo? Se va a meter otra vez en el vientre de su madre. Ahí, no lo entiendes. Claro. Tiene que explicarle, pero con mucha mansedumbre. Y tú eres el maestro del Israel, dice el griego. El maestro del Israel. De modo que no solamente era un rabí, sino lo que los judíos llaman un rabán. Rabí de rabíes. Rabino de rabinos era Nicodemo. Y siendo el rabí de Israel, no lo sabes. No tenía que haber sabido. Un rabino que sabe la Biblia del Antiguo Testamento tenía que conocer la profecía de Ezequiel, la profecía de Jeremías, en que se hablaba de que llegaría un día en que Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne para que el hombre pudiera cumplir los mandamientos de Dios. Retirar un corazón de piedra y poner un corazón de carne significa nacer de nuevo, porque solamente un nacido de nuevo tiene un corazón nuevo. No lo había entendido. Jesucristo se lo explica. Pero llega un momento en que los del Sanedrín, donde Nicodemo pertenecía también como miembro del Sanedrín, están hablando contra Jesucristo y contra los alguaciles que han ido y no han encontrado nada de que arrestarle. Estos malditos que no saben la ley dicen eso. Y Nicodemo, ya con un poquito más de valentía, dice: es que la ley condena a alguien sin escucharle. No lo oyen más. Es que también eres tú Galileo. ¿No sabes aún que de Galilea no ha salido ningún profeta? ¿Recordáis que lo dije el primer día? Que no ha salido ningún profeta. ¿De dónde había salido Jonás? Se les había olvidado. No querían recordarlo, mejor dicho. Y tercero, ya en el capítulo 20 de Juan, Nicodemo, precisamente cuando Jesucristo ha sido crucificado, vilipendiado y arrojado ya como un desecho del pueblo que no había podido cumplir sus propósitos, un frustrado. Allí está Nicodemo, con José de Arimatea, con las mujeres, el último acto de valentía. Yo creo que fue un creyente, pero paulatinamente. Tercero y último caso, muy triste. Hay un tercer caso en que la resistencia humana aumenta ante la predicación del Evangelio. Aumenta ante la oferta universal de salvación. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Eso no hay quien lo mueva, porque es palabra de Dios. Segundo, entre los muchos casos, está Pablo predicando en el Areópago de Atenas y llega en el versículo 30 del capítulo 17 a decir: Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los tiempos pasados, manda ahora
a todos, en todo lugar, a que se arrepientan. Fijaos, manda ahora a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Si Dios no ofrece a todos la gracia suficiente para arrepentirse, el mandato de arrepentirse es una burla. Así. Lo digo porque sé que no ofendo la palabra de Dios. Si Dios no da la gracia para poder arrepentirse, el mandato a todos los hombres en todo lugar de arrepentirse es una burla. Y el ejemplo que pongo yo incluso lo ponía en clase de teología. Si a mí me atan con unas cuerdas muy fuertes a una silla o con cadenas de hierro y una vez atado me dicen echa a correr, yo le digo al hombre, si no me desata usted, es una burla que me diga usted que eche a correr. Si Dios a una persona no le da gracia para que pueda arrepentirse, el mandato de arrepentirse es una burla. Eso no lo hace el Dios amoroso, eso no lo hace el Dios justo, y todo el que diga lo contrario va contra la palabra de Dios. ¿Cómo va a ordenar Dios una cosa para lo cual Él no da la gracia capacitando a la persona para hacerlo? Eso no lo puede hacer. De modo que el que no se arrepiente lo hace contradiciendo no solamente la voluntad de Dios, el mandato, sino contra la gracia que el Espíritu Santo le ofrece para que pueda hacerlo. Eso no cabe ninguna duda. Si el hombre no puede hacer una cosa sin la gracia de Dios, Dios no puede mandarle que haga aquello sin ofrecerle la gracia que lo capacite para hacerlo. Eso a mí no me cabe ninguna duda. De modo que cuando llega el caso en que una persona humana presenta una resistencia tan grande ante la predicación del Evangelio y la oferta universal de salvación, que aquello no lo penetra la gracia, sino que al contrario lo va endureciendo. ¿Por qué? Porque la costra que el hombre hace va haciéndose cada vez más dura y la gracia rebota. O como yo digo en otra ilustración, una oveja que se ha descarriado del rebaño y le silba el pastor para que vuelva, cuanto más se aleja la oveja, menos oye el silbo del pastor. El pastor puede seguir silbando con la misma fuerza, pero es la oveja la que oye menos porque se está apartando. Este es el caso que tenemos bien claro de Faraón en el Antiguo Testamento. Durante 7 veces nos dice que el Faraón endureció su corazón. A la 8ª, que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Estaba rebotando ya sobre una cosa tan endurecida. Y en ese caso, cada gracia que Dios da es gracia de juicio. De juicio, no es gracia de misericordia. Es de juicio porque se lo merece. Y queda más culpable. Aunque la intención de Dios en principio en su gracia siempre sea para salvación, la condición de resistencia perversa contra el Espíritu Santo de ese hombre está haciendo que no sirva sino para su mayor condenación. Y el caso, más claro todavía, porque lo dice expresamente la palabra de Dios en Hechos 7:52, cuando Esteban les dice a sus perseguidores, están ya a punto de llevárselo para matarle. Y precisamente la frase esta es la que hace que exploten y salgan y la apedreen. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Así, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Pero nadie resiste a quien no ataca. Tan sencillo. Nadie resiste a quien no ataca. De modo que resistir al Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo está atacando para bien. El Espíritu Santo está trabajando con su gracia para salvación. El que resiste a algo que el Espíritu Santo está haciendo. De modo que cuando les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, es como decirles, el Espíritu Santo siempre está haciendo por llegar dentro de vosotros y vosotros siempre estáis cerrándole la puerta. Y este es el caso tristísimo de todos aquellos que cada uno de nosotros sin duda conocemos, vecinos, amigos, quizás familiares dentro de la propia familia, que un día y otro, se les está presentando el Evangelio, se les habla de Dios, de Cristo, de la obra del Calvario, cosas que de suyo, con el poder del Espíritu Santo, habían de tumbar a una persona y no les hace mella. No solamente no les hace mella, sino que en muchos casos les endurece más. Qué triste es ese caso. No podemos desesperar de ninguna persona, ni de nuestra familia ni de fuera, mientras hay vida. Mientras hay vida hay esperanza, dice el refrán.
Pero qué triste es la condición esa de una persona que a veces se ve llegar al último momento, pasar la frontera entre la vida y la tumba, y si es familiar, y decir, ¿cómo se fue? No cabe, creo yo, en corazón de creyente una tristeza mayor que verla de un miembro de familia a quien se quiere y se debe querer, en el cual o en la cual no hace en ella la palabra y el testimonio que se le ha estado dando. El libre albedrío del hombre tiene esa fuerza nefasta de rechazar a Dios. Que el Señor no permita, ¿verdad? Ni que ninguno de nosotros, ni que ninguno de nuestros familiares haga esta resistencia a algo tan vital para la eternidad, a un lado o al otro.